Estimados participantes de nuestra charla gratuita sobre fluidos hidrotermales, sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por participar en la charla gratuita del día de hoy. Bueno, pedirles por favor a todos los que estamos a través de la plataforma del Zoom, mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados para no tener inconvenientes a la hora de la transmisión del ponente el día de hoy. Y bueno, agradecerles por su participación. Agradecerle también a Williams Mata, que nos está apoyando en la realización de esta charla, que trataremos acerca de los fluidos hidrotermales. Para hablarles un poco acerca de Williams, él es egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene experiencia en logueo geológico, geotécnico y análisis e interpretación de datos geoquímicos. Asimismo, ha desarrollado complementariamente trabajos de Ore Control y modelamiento geológico. Ha elaborado en el sector de pequeña y compañías mineras grandes, también como Antamina, y además ha desarrollado otros trabajos geocientíficos relacionados a geología económica. Ha sido becario en congresos latinoamericanos sobre geología y ha sido también conferencista en diversos congresos nacionales. Estimado Williams, muy buenas noches. No sé si logras escucharme. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenido. Bueno, buenas noches con todos. ¿Se logra escuchar bien? Sí, se escucha fuerte y claro. Listo. Muchas gracias, William, por la presentación. Vamos a dar inicio entonces. Voy a proyectar mi pantalla. No sé si me puedes Ya, dar el sí, acceso. sí, ahora te lo doy. Bueno, recordarles a todos nuestros participantes que las consultas que ustedes requieran hacer las pueden hacer a través del chat y los que nos están viendo por la retransmisión de YouTube o la retransmisión en nuestra página web pueden usar un foro que hemos habilitado ahí en la página web misma, ¿no? Hacen las consultas que ustedes deseen y nosotros le haremos llegar directamente al ponente. Y bueno, nada más. Estimado Williams, voy a dejar de compartir la pantalla para que puedas compartir la tuya. Muchas gracias. Bueno, buenas noches ante todos. Gracias por la presentación. Hoy día es un taller introductorio relacionado a conocer un poco acerca de los fluidos hidrotermales y ver, digamos, desde otra perspectiva los yacimientos, principalmente tipo pórfidos y epitermales. Eh, Básicamente es una charla donde no voy a abordar, digamos, todas las características de un tipo pórfido, sus alteraciones, ¿no? Porque no es el fin de la charla, sino es comprender desde el punto de los fluidos hidrotermales, comprender la génesis en cuanto a ello, ¿sí? Entonces, la charla estará dividida en un pequeño temario, una pequeña introducción. eh, Luego hablaremos un poco acerca de los fluidos hidrotermales, los metales que van a ser transportados mediante sus ligandos y finalmente la precipitación, ¿sí? Como otro punto también vamos a tocar el equilibrio termodinámico mineralógico, muy importante para comprender secuencias paragenéticas. Por ejemplo, vamos a ver algunas definiciones eh, como fugacidades, como actividades, como potencial químico, que son muy importantes para entender los diagramas termodinámicos, ¿sí? Y finalmente culminaremos el día de hoy hablando un poco acerca de la estabilidad mineralógica y qué implicancias tiene en las interpretaciones paragenéticas, ¿sí? Que tienen mucha aplicación y puede dar soporte a todo lo que uno observa, ya sea en una muestra, ya sea en un afloramiento. Entonces, vamos a dar ese pequeño sustento en cuanto a estos términos. Eh, Como una pequeña introducción y viendo por el lado un tanto geológico y económico, nosotros podemos tener una idea de que muchas veces de 100 áreas prospectables, muchas veces solo 10 pasan a ser áreas exploratorias. Eh, y finalmente, posiblemente puede llegar que solo uno llegar a establecerse como un yacimiento mineral. Y, y algo que implica todo ese trayecto es el tiempo, que justamente cuando uno lo analiza desde una perspectiva económica y en tiempo, estamos hablando entre un promedio de 10, 15 años, o en otros casos que se han logrado establecer en menor tiempo, 7, 8 años. Pero todo este tiempo, digamos, no hay eh, ganancias
para las empresas. Entonces, si bien este tiempo es importante para conocer todas las características de este yacimiento, ya sea alteraciones, digamos, los tipos de mena, la evolución y todo, pero está implicando gasto. Y eso es algo que, digamos, se busca siempre minimizar. Entonces, para tratar de, en todo este tiempo, lo que uno debe conocer es básicamente todas las características de esta zona que posiblemente sea un potencial para un yacimiento mineral. Obviamente que sea rentable. Y entonces, las guías de exploración juegan ahí un papel muy importante, ya sea tanto el cartografiado, eh, ya sea geológico, un cartografiado de alteraciones, estructural, y otros más que pueden ayudar a comprender a mucho mayor detalle el yacimiento. Otro de ellos también, otra herramienta que es importante viene a ser es la geoquímica. La geoquímica es muy importante desde ya, desde los estudios, desde prospección hasta netamente para poder comprender ya todo lo que viene a ser los recursos y reservas. También como otro, digamos, como otra guía de exploración tenemos también la geofísica, muy importante para también comprender el yacimiento. Y finalmente, otro, digamos, otra herramienta que también actualmente se está utilizando mucho viene a ser la geocronología, las dataciones. Esto porque hay una serie de yacimientos que están asociados a solo un cierto periodo de tiempo geológico, y entonces lo que se busca con las dataciones es encontrar justamente edades que sean muy relacionadas a ciertos tipos de yacimientos, digamos, patrones. Y entonces por ahí también les puede dar como una guía de exploración. Actualmente he visto también en algunos artículos recientes que se está utilizando mucho el tema de isótopos en lo que viene a ser prospección, ya sea de yacimientos tipo pórfidos o su relación con los yacimientos tipo supérgenos. Y son herramientas que pueden ayudar a comprender lo que actualmente ya se busca es pórfidos profundos, y los isótopos te pueden ayudar a comprender un poco ello, ¿sí? En realidad todo esto son simplemente guías de exploración. Ninguno por separado nos va a decir las características en sí de un yacimiento, sino es la combinación, digamos, de una manera ordenada y sintetizada de todos estos patrones para poder comprender, digamos, un yacimiento mineral. ¿Sí? Otro también que se utiliza, otra herramienta es las inclusiones fluidas, que muchas veces nos pueden dar una idea, ¿no? Para vectorizar posibles zonas de interés. Y todo ello justamente lo que busca es una palabra clave que es el ahorro, que justamente todas las compañías mineras lo que buscan es reducir, digamos, costos y maximizar, digamos, beneficios. Entonces, en base a ello es lo que vamos ahora a poder ver. Si bien acá lo hemos visto un poco acerca de la parte más económica, ligado un poco a la parte geológica, hablando netamente de la parte ya geológica, para comprender un yacimiento, hay un estudio o hay un artículo muy interesante que te hace ver la perspectiva de los depósitos minerales, eh, digamos, desde un punto más global o más general, pero muy importante, que viene a ser eh, comprender ciertos patrones claves que nos van a dar el entendimiento a un sistema mineral. Por ejemplo, uno de estos patrones muy interesantes viene a ser la fertilidad. Y habitualmente la fertilidad se utiliza en el término común geológico como simplemente que tal yacimiento es fértil porque tiene, digamos, todas las características para ser un yacimiento. Pero la fertilidad como término, como un patrón clave, va más allá de eso. La fertilidad se puede traducir como tiempo, por ejemplo. Hay un cierto periodo de tiempo geológico en el cual es más factible la formación de ciertos tipos de yacimientos que en otros periodos geológicos. Es muy importante comprender la fertilidad. También la fertilidad se puede comprender desde un aspecto como de espacio, que no todas las rocas durante toda su evolución geológica son más
propensas para hospedar mineralización, por ejemplo. Entonces, no solo entendamos la fertilidad desde un punto de vista si una zona es factible o no, ¿sí? Sino va más allá de eso. Otro aspecto también importante que va combinado con ello viene a ser la arquitectura favorable de la litósfera, lo que comúnmente se conoce como la evolución cortical, que en el Perú se puede aplicar muy bien para comprender, digamos, la formación de diferentes tipos de yacimientos a lo largo de la evolución geológica, lo cual está implicada con una evolución cortical, y eso está muy estudiado en el sur del Perú. ¿Sí? Otro aspecto muy importante viene a ser la geodinámica favorable, y desde el punto de vista va más allá explicando acerca de, en el tiempo geológico, digamos, cuáles han sido las rocas más favorables en los cuales posiblemente se puedan almacenar ciertos tipos de yacimientos minerales, ¿sí? Entonces, la combinación de estos tres patrones muy importantes y que son claves para la comprensión de sistemas minerales, entonces es lo que podemos comprender que se va a desencadenar lo que viene a ser la génesis de un depósito mineral. Pero todavía no podemos estar hablando de un yacimiento para explotarlo, porque necesita también de un factor importante, de un patrón, que viene a ser la preservación del sistema, para que este ya se pueda explotar, digamos, de esa manera, viendo desde el punto de vista geológico. Si el sistema se preserva, va a ser muy importante porque va a tener las concentraciones necesarias de toda esta carga metálica importante. Y todo ello va a estar relacionado finalmente con un depósito ya mineral, ¿sí? Y todo ello es función de algunos puntos claves como son el tiempo, que lo había explicado, el espacio y sobre todo también la escala. Como muchos ya conocen, cuando uno hace exploración, es bueno tener una visión ya sea global, regional y local de la zona de estudio, no solo para comprender o para entender netamente la evolución de tu sistema, sino también ver cuáles son esas características regionales o globales que han favorecido la formación de este posible yacimiento, ¿sí? O de este prospecto. Entonces, esos son, digamos, como parte introductoria, viendo desde la parte económica hasta la parte geológica, relacionado a lo que viene a ser un marco general de los yacimientos, ¿sí? Ahora, entrando básicamente a la definición de fluidos hidrotermales, esta es una definición de Piragno, que básicamente nos menciona que puede estar atribuido a una solución hidrotermal caliente con temperaturas que van básicamente entre 50 y posiblemente mayores a 500 grados, pero que tiene características muy importantes como que va a contener solutos. Para nosotros estos solutos se van a componer ya sea de los metales en conjunto con los ligandos, ¿sí? Y que van a precipitar comúnmente cuando va a cambiar esas propiedades. Lo que estamos hablando son propiedades físico-químicas, ya sea cambios en temperatura, cambios en pH, cambios en salinidad y otros factores más que lo veremos más adelante, que van a condicionar la precipitación de todos estos componentes. Y algo importante que tiene que estar relacionado en espacio y tiempo. Como lo había mencionado, el tiempo y el espacio van a ser también patrones importantes que van a controlar que este fluido hidrotermal se precipite de manera muy eficaz en algún tipo de electrología en específico, ¿sí? Entonces, en este diagrama, lo que se busca es poder explicar acerca de todo, digamos, todo ese recorrido que tienen los fluidos hidrotermales. Por ejemplo, primero lo que se necesita es una fuente de la energía. ¿Y cómo se puede desencadenar esta circulación de los fluidos? Puede ser por un efecto térmico, por ejemplo, cuando tenemos fluidos muy cercas a cuerpos intrusivos, lo que generan es una recirculación de los, de los fluidos hidrotermales, eh, o por algún control también estructural que puede favorecer la migración de los fluidos.
Pero algo importante que en ese paso también debe haber fuente, ya sea de los metales, por ejemplo, o ya sea de los ligandos. Entonces, pero acá desde ya les voy explicando un poco acerca de los ligandos. Los metales en realidad tienen una baja solubilidad en el fluido hidrotermal. Pero entonces, si tiene las características, ¿cómo hablaríamos de soluciones hidrotermales que van a transportar estos metales? Entonces, es que existen en este fluido hidrotermal ligandos. Los ligandos son compuestos que digamos, al unirse con los metales, van a formar complejos, ¿sí? Y todo este nuevo compuesto o este complejo ya formado, tiene una alta solubilidad en el fluido hidrotermal. Y es así como se puede transportar mayor cantidad de metales. ¿Sí? Entonces, hay una relación muy importante entre el tipo de ligando y tipo de metal. ¿Sí? Ahora, toda esta solución hidrotermal va a ser transportado y como ya lo había dicho, las estructuras o los niveles permeables son conductos muy importantes para la circulación de los fluidos hidrotermales. Entonces luego van a entrar a un sitio que se denomina donde se van a depositar, pero debe haber características importantes para que precipite toda esta carga metálica. Por ejemplo, uno puede ser, digamos, cambios en temperatura, que puede favorecer la precipitación de carga metálica, pero si hablamos desde un punto de vista de la roca, es que se necesite que haya una interacción entre el fluido y la roca. Entonces, estaríamos hablando que tanto el fluido como la roca tienen características físico-químicas totalmente diferentes. ¿Para qué? Para que su interacción logre precipitar toda esta carga metálica que ya venía con el fluido hidrotermal. Eso es muy importante. Otro aspecto importante se puede dar por una mezcla de fluidos. Por ejemplo, en la mezcla de fluidos puede cambiar un parámetro. Por ejemplo, puede cambiar la salinidad. Y si uno lo puede relacionar, digamos, en sistemas clorurados con transporte de metales, cuando hay una caída de la salinidad, por ejemplo, puede precipitar su carga metálica. ¿Sí? Ahora, pero si no hay interacción entre el fluido y la zona de deposición, o sea, con esas rocas, lo más probable es que no se logre generar, digamos, precipitación de metales, porque no ha tenido las características físico-químicas necesarias durante la interacción roca-fluido para generar la precipitación. Entonces probablemente no se pueda hablar de un depósito mineral respecto a este tipo de roca o este tipo de litología. ¿Sí? Entonces, como ya resumiendo todo este diagrama, podemos tener que se necesita, como ya lo mencioné, una fuente de metales muy importantes. En este caso, muchas veces en yacimientos como tipo pórfidos epitermales hablaríamos de una fuente magmática, el aporte de los metales, y la evidencia de ello es que muchas veces muchos intrusivos tienen sulfuro. Entonces, esa es una evidencia indirecta de que los magmas tienen esta fuente de metales, por ejemplo. Eh, Luego también se necesita la fuente de los fluidos que ya, que ya mencioné, que también va relacionado con el magmatismo muchas veces para yacimientos magmatohidrotermales. Pero también dentro de estos fluidos deben estar los ligandos efectivos para el transporte de estos metales. ¿Sí? Y luego se necesita que se desencadene la circulación de los fluidos, que ya puede ser por un control térmico, un control estructural u otro factor, para que luego cuando llegue a la zona de depositación se dé la precipitación de manera muy eficaz y se va a necesitar que haya un mecanismo de precipitación eficiente, ya sea ya sea cambios en pH, cambios en temperatura, eh, por ahí o algún otro cambio o en fugacidades que muchas veces también controla ello. Entonces, todas estas características al final van a poder comprender toda la evolución desde los fluidos hidrotermales hasta la precipitación de toda esa carga metálica. ¿Sí? Eh, Ahora, y como un ejemplo clásico de ello, es lo que se habla acerca
de la separación de fases en el sistema tipo pórfido. Lo que voy a hacer acá es una pequeña introducción para comprender justamente esa importancia. ¿Ya? Eh, por ejemplo, este es básicamente el modelo de Silito, que lo que nos menciona es acá un proceso ya de saturación de fluido, y que cuando esta presión sobrepasa la presión suprayacente, lo que se desencadena es una separación de este fluido. Todavía es un fluido magmático, y que a ciertas características de temperatura, por ejemplo, logra separarse en dos fases, ¿sí? Una fase, digamos, salina, densa, y una fase vapor, ¿no? Que es pobre en salinidad y y de una densidad muy baja, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como ebullición, pero básicamente es una separación de fases. Y de eso les hablaré un poco. Por ejemplo, eh, esa exsolución de este fluido magmático temprano y su subsecuente separación de fases se puede dar por dos mecanismos. La cuestión es cómo se lleva a cabo esta separación, ¿sí? De este fluido. Lo que va a pasar muchas veces, pueden haber dos casos. Un caso puede ser por digamos, un ascenso, digamos, rápido, que puede estar involucrado con pérdida de presión. Y si hay pérdida de presión, va a haber una mayor saturación de este fluido, ¿cierto? Ahora, y eso es lo que se conoce como primera ebullición, ¿sí? Entonces, básicamente a este proceso se conoce primera ebullición. Ahora, eh, puede darse ahora otro caso en el cual no necesariamente hay una implicancia de un ascenso violento o una pérdida rápida de presión, no, sino puede darse el caso de que haya aumento de saturación de fluido simplemente por cristalización de minerales. Y eso obedece justamente a cristalización de minerales anhidros, principalmente, porque la formación de minerales anhidros lo que va a generar es un aumento aparente del agua dentro de este sistema, porque estamos consumiendo para formar estos minerales componentes, digamos, como fierro, magnesio, silicio, aluminio, no, silicio principalmente, pero que no todavía el agua. Y entonces el agua aparentemente aumenta en proporción. Entonces se puede dar también una saturación por este proceso, que es denominado como segunda ebullición, ¿sí? Entonces, básicamente ahí hablaríamos de una descompresión en la primera ebullición y simplemente por un proceso muy rápido de cristalización. Un ejemplo que se puede atribuir a ello es el ejemplo de Butte, por ejemplo, este pórfido que según estudios de inclusiones fluidas y estudios tanto en perforación y todo, se ha establecido que tiene una formación, digamos, profunda, que los pórfidos principalmente, como se conoce, están entre 4, 5 o 6 kilómetros durante su formación, pero este pórfido de Butte tenía una profundidad, según las inclusiones, de profundidades hasta de 8 o 9 kilómetros. Entonces, ¿cómo se podía explicar a una mayor profundidad una saturación de fluidos para luego desencadenar todo la separación de este fluido y su posterior separación de fases? Y entonces, en ese caso, es que lo que se puede atribuir es que posiblemente una segunda ebullición haya sido más efectiva por la formación de minerales anhidros para que pueda desencadenar esa saturación de fluido, ¿sí? Puede ser ese caso. Ahora, estos dos casos que les he graficado, lo pueden revisar ustedes en artículos muy recientes, tanto 2014, 2015, donde los términos de primera y segunda ebullición corresponden a estos dos procesos. Y eso es lo que mencionan artículos como CEN 2013 y otros autores más, ¿sí? Ahora, ¿y cuál es la importancia de ello, no? Que justamente ya generó o va a generar cuando sobrepase la presión por encima de él, suprayacente a él, este fluido puede escapar. Este fluido
sería netamente este fluido que estamos viendo en el diagrama de Sillito, ¿sí? Ahora, ¿y, ¿y cuál es la implicancia que va a tener con los yacimientos? Tiene mucha implicancia. Por ejemplo, durante esta evolución magmática, lo que se busca es que toda la carga metálica se vaya en este fluido, ¿cierto? Entonces, lo que se va a buscar durante esta evolución magmática, durante los eventos de cristalización, por ejemplo, es que todo el fluido, o todo esta, digamos, todo este fluido se sature en metales, que esté acá en los metales, dentro de la solución, pero que no formen sulfuros tempranos, porque si se empiezan a formar sulfuros, por ejemplo, si se empiezan a formar sulfuros tempranos, lo que va a hacer es que este fluido cuando se escape va a transportar menor cantidad de lo que viene a ser los metales y también azufre. Entonces yo no quiero que se formen sulfuros tempranos durante esta evolución que estamos viendo, ¿ya? Entonces, justamente el diagrama nos ilustra que durante esta evolución magmática se ha evidenciado un aumento de ¿qué? De estos metales calcófilos como son el cobre y el oro, y que ha generado un aumento en este magma residual, y que involucrado a ello está este fluido que está buscando algún mecanismo, ¿para qué? Para poder escapar. Y obviamente va a tener altas concentraciones de esta carga metálica, ¿sí? Entonces lo que se va a buscar es una saturación de tu fluido termal antes de que haya una saturación de sulfuros magmáticos tempranos. ¿Y eso en qué va a favorecer? Justamente en un transporte muy efectivo de estos metales en el fluido. Y hay que recordar que dentro de estos fluidos deben estar los ligandos, ¿sí? Efectivos que van a ayudar al transporte de estos metales. Y luego, justamente, este transporte muy efectivo de carga metálica en este fluido hidrotermal, cuando alcance las condiciones ya para formar el pórfido, digamos así, las características del pórfido, lo que va a generar es ya por cambios, ya sea en temperatura, cambios en pH, cambios en salinidad, van a empezar a precipitar toda esta carga metálica, ¿sí? Ahora bien, entonces, hablando un poco acerca de lo que vienen a ser los ligandos, es muy importante comprender que existen dos tipos de ligandos muy efectivos. Por ejemplo, tenemos a un ligando bisulfurado y a un ligando clorurado. Como lo había mencionado, eh, el oro principalmente, y tanto el cobre, el zinc plomo, digamos, estos metales no tienen digamos, una alta solubilidad en el fluido hidrotermal. Entonces, justamente lo que busca es un complejo, ¿sí? Un complejo, el cual forme todo un compuesto, digamos, es un complejo en realidad todo esto, que sí es soluble en la solución hidrotermal. Y es así como se transporta. Lo mismo pasa en este caso para el oro con el cloro, ¿sí? Ahora, lo que se conoce es así de forma general es que el oro tiene una afinidad con un complejo bisulfurado y el cobre sin plomo principalmente con un complejo clorurado para su transporte. Pero también hay que recordar que el oro es un poco, digamos, un poco caprichoso en cuanto a establecerse con tal o cual ligando. Y para temperaturas, hablando también generalmente, para temperaturas un poco más altas, digamos en el ambiente tipo pórfido, el oro quiere transportarse con un complejo clorurado, ¿sí? Pero a un ambiente, digamos, más epitermal, el oro principalmente quiere transportarse como bisulfurado. Y la gran pregunta es, ¿qué condiciona ello? Bueno, no lo hablaré en el taller por un tema de tiempo, pero tiene que ver mucho con aspectos netamente químicos de afinidad
tiene que ver por ahí con los radios, tiene que ver ahí que si son metales blandos, metales duros, todo eso tiene que ver. Y eso, como digo, se puede abordar en digamos, en una charla a mayor detalle de digamos, de cuál o tal metal va a tener una alta afinidad por tal o cual ligando, por ejemplo. Y ahora, ¿por qué también se considera que estos ligandos, tanto bisulfurados como clorurados, son los más efectivos en el transporte en general de los metales? Porque también algo importante que se debe considerar es la concentración. La concentración de estos, digamos, hablando, ¿no?, del azufre, del cloro, de estos elementos dentro del sistema. Y es por eso que como estos elementos están en grandes cantidades en estos sistemas, es por ello que también contribuye a que sean dos ligandos muy efectivos para el transporte, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el papel que van a cumplir un ligando? Justamente aumentar la solubilidad de los metales dentro de este fluido hidrotermal durante su transporte para su posterior precipitación, ¿sí? Entonces, es muy importante la comprensión de estos complejos para poder entender el transporte mineral de metales. Acá podemos evidenciar algunos diagramas importantes que nos está mencionando, por ejemplo, un campo A, un dominio, un campo dominado por complejos clorurados y que justamente son característicos de los sistemas tipo pórfido, por ejemplo, ¿sí? Y digamos, un campo dominado por complejos sulfurados, bisulfurados, que justamente son característicos de los sistemas epitermales. Pero también hay que, o en mi opinión, estas líneas deberían ir por un poco encima porque en los sistemas epitermales también se pueden transportar, digamos, metales en complejos clorurados, siempre y cuando el pH vaya disminuyendo, ¿sí? Y ese es digamos, una explicación por qué los metales como cobre puede llegar a los sistemas tipo epitermales, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo eso se puede ver más adelante, lo veremos con algunos diagramas termodinámicos. Otra característica importante que nos ilustra esta imagen es que un aumento del complejo clorurado, ¿sí?, me está favoreciendo un aumento de la solubilidad del zinc, por ejemplo, ¿sí? Tiene esa tendencia. Y eso me está diciendo que el aumento del complejo clorurado está aumentando la solubilidad del zinc. En pocas palabras, me está favoreciendo el transporte, ¿sí? Y como ya lo habíamos mencionado, el cobre sin plomo principalmente tiene una alta afinidad para transportarse como complejos clorurados, ¿sí? Ahora bien, otra característica que es bueno comprender viene relacionado a las manifestaciones tanto de la interacción de este fluido con la roca. Por ejemplo, eh, y muchas veces hemos visto nosotros muestras ya sea de pórfidos con zonas muy, muy fracturadas, con stowor, y a veces simplemente nos ponemos en el entendimiento de ver cuántos eventos posibles de pulsos hidrotermales hay en esta muestra y tratar de comprender desde ese punto de vista. Pero también algo importante o una pregunta importante sería, ¿qué es lo que va a condicionar la arquitectura de las venillas? Me refiero a cómo están las venillas con halos de alteración, si son muy delgadas, si son muy gruesas, si tienen mineral o no tienen mineral, digamos, mena, todo eso, ¿qué es lo que condiciona? Entonces, básicamente hay parámetros, por ejemplo, como un parámetro importante que puede controlar ello viene a ser el gradiente de flujo hidrotermal. Digamos, por ejemplo, cuánto fluido hidrotermal está circulando por esta fractura o por esta zona. Otro factor también recontra importante es el tiempo de interacción que va a tener este fluido con la roca, ¿cierto?
y otro parámetro importante va a ser la reactividad de esta roca frente a la acción de este fluido hidrotermal en el tiempo de interacción, que es otra característica muy importante, ¿sí? Y en realidad la combinación de estos parámetros van a tener implicancias, por ejemplo, ya sea en la extensión del frente de alteración, ¿sí? Que estaríamos hablando ya sea de la reactividad de la roca como del tiempo de interacción, por ejemplo, de la composición resultante de este halo que va a tener netamente que ver con el tipo de fluido, las características físico-químicas de tu fluido, con las características físico-químicas de la roca caja. Por ejemplo, cambios en pH, por ejemplo, o cambios ligeramente en temperatura u otro parámetro. Y también puedes una implicancia importante acerca de la precipitación y espesor de los minerales en estas venillas, ¿no? Por ejemplo, la precipitación va a estar controlada, digamos, por un factor ya sea de tiempo, ¿sí? Por las características netamente de este fluido hidrotermal, por ejemplo. Y el espesor mineral posiblemente también netamente por cuánto fluido ha circulado por esta fractura, ¿sí? Y entonces son características importantes que pueden tener, pueden ayudar a comprender no solo, como ya lo había mencionado, los eventos de pulsos geotermales y todo ello, sino también puede dar una implicancia o puede tener una idea acerca de si este evento que hemos denominado evento 1, evento 2, evento 3, ha sido o más o menos reactivo con tu roca caja, y eso se puede evidenciar. Por ejemplo, puedo mencionar para esta presentación dos casos. Un caso muy particular donde la venilla es muy, digamos, tiene un espesor considerable, pero un halo de alteración, digamos, muy pobre. Entonces, ¿qué ha podido pasar ahí posiblemente? Que ha habido un alto flujo hidrotermal, ¿sí? Pero la reactividad con la roca ha sido muy poca, ¿sí? Por eso no tiene un frente de alteración muy marcado. En este caso B, por ejemplo, podemos tener el otro caso que, digamos, es una avenida muy angosta, pero un halo de alteración muy pronunciado. ¿Y eso qué obedecería, por ejemplo? Que la roca ha sido muy reactiva, ¿sí? En interacción con este fluido, pero justamente este fluido hidrotermal, digamos, no ha venido muy cargado, eh, o no ha sido muy cargado la solución hidrotermal, por ejemplo. Pero ello también puede estar controlado, estos dos casos también puede estar controlado por lo que viene a ser el tiempo de interacción. ¿Cuánto tiempo ha interactuado esto, tanto el fluido hidrotermal con la roca? ¿Sí? Y entonces son casos que nos pueden ayudar o le pueden dar un plus a las interpretaciones que podamos hacer de los eventos de pulsos hidrotermales. Por ejemplo, acá podemos tener una muestra en los cuales si uno observa, por ejemplo, en estas zonas, puede evidenciar todo este halo que se manifiesta. Por ejemplo, porque en este, digamos, primer evento, por ejemplo, la roca ha sido muy reactiva con este fluido hidrotermal. Pero si uno observa este caso, digamos, esta venilla de cuarzo principalmente, lo que puede estar evidenciando que es un proceso, digamos, posterior, pero algo también importante, que si uno ve los límites, no tiene bordes de reacción marcados. Quiere decir que en este, digamos, en este estadio no ha habido mucha interacción fluido-roca. No ha habido cambios, digamos, físico-químicos eh, durante su interacción, y que lo más probable que la precipitación de este mineral haya sido simplemente, por ejemplo, cambios netamente en temperatura, que es muy común para la sílice, para el cuarzo. ¿Sí? Entonces son características que nos pueden a nosotros ayudar a comprender, como ya había mencionado, no solo los números de pulsos posiblemente hidrotermales, sino también comprender las características de interacción, tanto del fluido con la roca y en el tiempo. Algo muy importante es en el tiempo. ¿Sí? Ahora, pero la gran pregunta, como ya la había mencionado acá, es eh, cuáles son esas características que van a controlar ello. Y para ello vamos a nosotros tener que ver los parámetros, ya sea de transporte o precipitación mineral. Y por ejemplo, podemos tener parámetros muy importantes que principalmente lo vamos a trabajar para el oro, plata, cobre sin plomo, ¿sí?
Y como ustedes ya conocen, un factor importante puede ser la temperatura, cambios en el pH, en la salinidad, en la fugacidad de oxígeno y también contenidos en H2S, ¿sí? Y que muchas veces o hemos escuchado, ¿no? En algunas charlas y todo ello que nos mencionan, sí, con caídas de temperatura favorezco la precipitación de cobre sin plomo, por ejemplo, o aumento del pH, estoy favoreciendo la precipitación también de cobre sin plomo, o caídas en salinidades, pero la cuestión es cómo ver de una manera práctica, de una manera didáctica todo ello, ¿sí? Y eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, pero lo que hay que tener en cuenta es que estos factores que estoy mencionando acá son factores muy importantes que van a controlar principalmente dos cosas, ya sea la solubilidad, que para nosotros es traducido es el transporte, o la precipitación de toda esta carga metálica. Pero algo importante que hay que tomar en cuenta, principalmente para el oro, porque el oro, como lo había mencionado, tiene dos complejos de transporte dependiendo justamente en cambios en temperatura, y es por ello que no solo yo puedo afirmar diciendo que al disminuir la temperatura, por ejemplo, favorezco la precipitación del oro, porque para el caso del oro, la gran pregunta que uno se debe hacer antes es ¿con qué ligando se está transportando? ¿O clorurado o bisulfurado? Y es ahí recién donde puedo atribuir cambios en estos parámetros para saber tanto su solubilidad como precipitación, ¿sí? Entonces, en base a ello, es lo que otro parámetro que yo puedo sumar a ello es el tipo de ligando, porque este tipo de ligando va a estar controlado por estos parámetros, principalmente para el oro, y principalmente en este caso puedo citar un caso como la temperatura, que la temperatura puede hacer que tanto el oro se quiera transportar con un ligando clorurado, digamos, a altas temperaturas o a bajas temperaturas como un complejo bisulfurado, ¿sí? Entonces, es muy importante ello. Y como lo menciono, cómo ver estos cambios, cómo saber si realmente al disminuir temperatura yo estoy favoreciendo la precipitación de esta carga metálica o al aumentar el pH. Y entonces, para ello nos debemos apoyar de los diagramas termodinámicos. Son artículos que se los recomiendo como lectura, que les va a ayudar a comprender lo que uno ya ha visto en campo, ¿sí? O sea, uno ya conoce, digamos, por estudios, toda la distribución, digamos, metálica de un pórfido, de un epitermal, pero la gran pregunta es que todos estos diagramas, digamos, en una primera instancia se han elaborado netamente con estudios ya sea de perforación, de concentración, tanto en oro que ha habido más en la zona interna, más sin plomo, perdón, en la zona más distal, que ya se conocía de todo lo que es las partes de exploración y todo ello. Pero, ¿quién le da ese soporte para poder entender por qué el cobre oro, digamos, están más en la zona interna y por qué, digamos, el sin plomo en las zonas más distales? Y es ahí donde entra a jugar un papel muy importante la comprensión de los diagramas termodinámicos. Por ejemplo, estos diagramas termodinámicos que nos están estableciendo en este caso, cuatro parámetros, por ejemplo, temperatura, salinidad, pH y contenido en H2S. Como les digo, cada uno de ellos, conversar cada uno de ellos puede ser muy interesante desde un aspecto de comprender la solubilidad, perdón, el transporte y la precipitación, pero también se puede ellos atribuir a los tipos de alteraciones que uno ya conoce, por ejemplo, a un tipo pórfido, por ejemplo, cuál de estos parámetros es el que tiene un mayor o una mayor predominancia, por ejemplo, para la precipitación o en la alteración fílica. Entonces, todo ello, como le menciono, se puede ver en una charla a mayor detalle de este tema. Pero, digamos, de forma general voy a tratar de explicar estos cuatro diagramas. Por ejemplo, acá tenemos eh, un diagrama de temperatura con respecto a la solubilidad. Para nosotros, para formas prácticas, para poder entender estos diagramas, lo que vamos a hacer son dos cosas. Hablamos de una alta solubilidad, estaremos hablando del transporte y una caída de la solubilidad de lo que viene a ser la precipitación, ¿sí? Y en base a ello empezaremos a comprender los diagramas. Por ejemplo, me está diciendo que
primero para el cobre sin plomo, en estos colores medio verdes, rojitos y marrones, que al disminuir la temperatura, ¿sí?, está favoreciendo la precipitación de metales. Entonces, la temperatura es un factor importante para la precipitación de metales cuando disminuye, por ejemplo. Y eso se ve muy, o se conoce también, o se evidencia muchas veces en alteración potásica, por ejemplo. Ahora, para el caso del oro, también se está manifestando por una caída de temperatura. Y hay que recordar que para estas condiciones, básicamente el oro se está aportando como un complejo clorurado, ¿sí? Porque estaríamos hablando de zonas de alta temperatura, por ejemplo, en los pórfidos, ¿sí? Si uno habla relacionado, digamos, con la salinidad, por ejemplo, estamos viendo que necesita, para poder precipitar cobre sin plomo, necesita una caída de la salinidad para favorecer la precipitación de metales. ¿Y cómo se evidencia ello? Por ejemplo, con la reacción. Para esta reacción muy importante, que es para un complejo clorurado, me está diciendo que lo primero que yo necesito, que como este metal viene con este complejo clorurado, yo lo que necesito primero es eliminar a este complejo clorurado. ¿Para qué? Para poder tener al metal suelto y que pueda, digamos, establecerse con el H2S y poder generar sulfuros de metales. Entonces yo necesito, según esta reacción, yo necesito eliminar el cloruro. Y es por ello que una disminución de cloruro, de la salinidad en este caso, me está favoreciendo la precipitación de metales. Ahora, para el caso del oro, si uno lo evidencia en estas zonas, el amarillito, me está diciendo que básicamente en este tramo, en todo este tramo, no requiere, digamos, o no lo afecta variaciones en la salinidad para el transporte de metales. Y eso básicamente es porque, según esta reacción, básicamente esta reacción para el oro no contempla, por ejemplo, no contempla la salinidad. Entonces, aumentar o disminuir salinidad no le va a afectar en esta reacción de acá. No le va a afectar cambios en la solubilidad del oro, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero acá hay una partecita, que hay una pequeña caída, y es que en este diagrama, esta partecita está comprendida por el transporte como complejo clorurado principalmente, y esto como complejo bisulfurado, ¿sí? Entonces son diagramas muy interesantes para poder entender la solubilidad, en este caso, del oro. Ahora, también podemos tener este diagrama relacionado al pH. ¿Y qué nos dice el pH? Yo necesito un aumento del pH, ¿para qué? Para favorecer la precipitación de cobre sin plomo, por ejemplo. Y ahora, cómo se puede interpretar ello? Ya, básicamente sabemos que los fluidos hidrotermales, cuando se generan, tienen una característica de acidez muy alta, y interacción con las rocas cajas, con los intrusivos, por ejemplo, va a favorecer una pequeña neutralización, y eso va a favorecer una precipitación, ¿sí? Ahora, recordar que en sistemas hidrotermales el pH neutro no es 7. El pH neutro está entre 5 y 5.5. Actualmente vi un diagrama donde ya lo establecen en 5.7, ¿sí? Entonces, porque los cambios en la presión y temperatura juegan papeles importantes digamos, en lo que viene a ser el pH, y lo que lo hace es que a estas condiciones el pH neutro se establece en este rango, ¿sí? Ahora, si hablamos un poco para el oro, tiene una curva, digamos, un poco compleja, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que los fluidos hidrotermales a altas temperaturas vienen con complejos clorurados, estaríamos trabajando en estas zonas, por ejemplo. Y en estas zonas, ¿qué nos está diciendo el diagrama? Que yo, al neutralizar este fluido hidrotermal, yo estoy favoreciendo la precipitación también de oro. Y ese es el mecanismo importante, como ya lo había mencionado, con respecto al oro en sistemas tipo pórfidos, que a altas temperaturas se transporta como complejo clorurado, ¿sí? Y este último diagrama muy interesante
lo que nos está diciendo también, por ejemplo, es que para precipitar el cobre sin plomo yo necesito un aumento de H2S. ¿Y dónde se evidencia ello? Por ejemplo, en esta reacción. Yo necesito aumentar H2S para favorecer la reacción. ¿De qué? De la formación de sulfuros de metales. ¿Sí? Muy importante. Ahora, pero el caso del oro es todo lo contrario. Me está diciendo que yo necesito disminuir la concentración de H2S en el sistema para favorecer la precipitación de oro. ¿Cómo se evidencia ello? Por ejemplo, con esta reacción, que lo que nos está diciendo es que yo necesito desestabilizar este complejo, quitarlo. ¿Para qué? Para poder soltar al oro. Y este oro va a precipitar obviamente como oro nativo. Y es por ello que esta reacción está involucrando esta línea. ¿Sí? Entonces, y es así como estos 4 parámetros importantes, combinado con una buena interpretación de las reacciones químicas o físico-químicas en este caso, nos van a poder ayudar a comprender toda esta distribución de metales, ¿sí? Y entonces para mí es muy importante estos diagramas, como ya lo mencioné, cada diagrama se puede ver a mayor detalle y luego relacionar cada uno de ellos y sus implicancias en los tipos de alteraciones, potásica, fílica, propilítica, argílico avanzado y todo ello. ¿Sí? Entonces, es muy interesante son estos diagramas de precipitación mineral, ya sea transporte o precipitación mineral. Entonces les puedo hablar, como ya lo había estado haciendo, acerca simplemente como por ejemplo el pH, o sea, a mayor detalle. Por ejemplo, en el pH siempre hablamos primero como para cobre sin plomo, que está evidenciando, por ejemplo, que, que al disminuir lo que viene a ser, que al disminuir, o perdón, al aumentar el pH, o sea, durante su neutralización, está favoreciendo la precipitación, ¿sí? Eso se evidencia. Y eso básicamente porque los fluidos ya sean magmáticos o fluidos magmato-hidrotermales, son oxidados y ácidos. Y en interacción, ya sea con rocas ígneas que van a tener feldespatos o rocas carbonatadas que tienen una estabilidad a pH más alcalinos, lo que van a favorecer es una pequeña neutralización. Entonces, está favoreciendo la precipitación de esta carga metálica. Y en caso del oro, básicamente es llevarlos a pH casi neutros a un pH casi 5, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, y ojo, tener cuidado con el tipo de ligando, ¿sí? Entonces, este es un diagrama un poco que ya te está mostrando los ligandos más efectivos, por ejemplo. Pero para el caso de un pórfido, para el caso del oro, se puede manejar solo este campo, por ejemplo. Porque en este campo estamos hablando de fluidos ácidos que durante ese aumento del pH durante la neutralización está favoreciendo la precipitación del oro, por ejemplo, en los sistemas tipo pórfidos. ¿Sí? Ahora, como ya lo había mencionado, este es el diagrama que básicamente elaboré en base a toda la data recopilada de estos señores de los diagramas termodinámicos, ya sea de Corbel-Leach, de Kalinkus-Manoff y Gleb Pokrovsky, ya sea del 2012-2014 y recientemente también del señor Fomboté. Entonces, básicamente fue lo que hice, es generar un diagrama didáctico para la enseñanza, para ver cada mecanismo o cada factor involucrante, ya sea con el tipo de ligando efectivo, en cuanto a su precipitación, ¿sí? Y todo lo que le había mencionado en los diagramas anteriores nos van a permitir, por ejemplo, completar este diagrama, ¿sí? Que ya un aumento del pH, una disminución del pH o cambios en temperatura para favorecer la precipitación de metales, ¿sí? Entonces, todo ello nos está permitiendo más aún comprender ya sea el transporte y cuáles son esos factores claves que van a condicionar la precipitación de metales. Porque como nuevamente lo menciono, no todos los factores tienen una alta implicancia en tal tipo de alteración, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que tengan en claro. Ahora, entrando ya un poco acerca de poder comprender la estabilidad mineralógica, que es lo que también una parte muy importante, es primero conocer algunos conceptos, porque si no tenemos claros los conceptos, pecamos de dar interpretaciones
con conceptos que no los tenemos bien claros. Y es ahí donde vienen algunas confusiones y al final todo esto se genera como uno dice, en un teléfono malogrado, ¿sí? Entonces hay que tener claro los conceptos. Por ejemplo, un concepto muy importante es el entendimiento de potencial químico. El potencial químico, en palabras simples, se va a entender como la capacidad que va a tener un compuesto para reaccionar. O sea, está buscando el equilibrio. Y ese potencial químico, según esta reacción, donde no entraré a mucho detalle, simplemente me está manifestando que en estas dos fases, ya sea una fase final e inicial, va a tener implicancias en las fugacidades. Nuevamente, en estas dos fases, ¿sí? Y entonces, algo importante es que si esta variación es cero, me está diciendo que las fugacidades, tanto de inicio como final, durante la evolución de este sistema, no ha variado. Por algo me está diciendo que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, simplemente, entonces, en este caso, todo, este, todo este compuesto no va a querer reaccionar, porque el sistema está en equilibrio. Pero este término potencial químico, como ya lo estamos viendo, va a tener implicancias. Uno de ellos es en la fugacidad, hablando en general, todavía no quiero entrar en detalle, ¿ya? Otro parámetro importante que está relacionado a ello también es la actividad, que la actividad, como ustedes han visto diagramas de actividad y todo ello, pero acá la cuestión es tratar de comprender qué es lo que significa actividad. Y según las definiciones que he podido encontrar, es más aproximado está a que es algo proporcional a la concentración. Entonces se puede hablar básicamente se puede tomar como un término semejante como concentración, pero estrictamente simplemente es proporcional a la concentración, ¿ya? Es muy importante. Luego veremos la relación que tiene el potencial químico con la actividad. Otra cosita importante es el tema fugacidad, que es un tema muy empleado, muy entendido, pero que perdón, es, digamos, muy difundido, muy empleado, pero que muchas veces su entendimiento no está tan claro. Como definición, se tiene que la fugacidad es una tendencia de escape, ¿sí? De un sistema se está, digamos, sobresaturando y quiere escapar, ¿ya? Ahora, pero también, y entonces luego vienen las características en cuanto a la fugacidad de oxígeno, que lo explicaré en el siguiente slide. Como le digo, no quiero simplemente entrar en detalles, pero simplemente quiero que tengan los conceptos claros. Potencial, como que digamos que tiene la capacidad para poder reaccionar cuando el sistema no está en equilibrio de algún compuesto. La actividad que es proporcional a la concentración. Ya hablemos de un componente en ese sistema. Y la fugacidad netamente es la tendencia que quiere escapar, la tendencia de escape de este compuesto en el sistema. Pero algo también importantísimo es que la fugacidad tiene que ver netamente con el sistema, ¿ya? Entonces, como ya le había mencionado, acá estamos viendo la relación justamente entre potencial químico y fugacidades, ¿sí? Muy importante. Y lo que había mencionado, que si está en equilibrio, no va a buscar reaccionar, no va a buscar hacer nada. Pero cuando el sistema, los potenciales es diferente a cero, estas fugacidades son diferentes. Entonces, el sistema está en desequilibrio. Si el sistema está en desequilibrio, eso va a conllevar a que ese componente quiera reaccionar. ¿A fin de qué? De encontrar el equilibrio termodinámico. Y un ejemplo clásico de ello es el fraccionamiento mineralógico de la magnetita. Por ejemplo, en los sistemas tipo pórfido. Es que en ese caso estamos hablando de fugacidades de oxígeno. Durante esa evolución magmática, lo que ha favorecido es, digamos, un aumento en fugacidad de oxígeno. Y como ya le mencioné, si hay, digamos, una alta tendencia de escape, visto desde este punto como fugacidad de oxígeno, lo que va a querer el sistema es reaccionar. ¿Para qué? Para disminuir esa fugacidad de oxígeno. O sea, está actuando como un buffer, ¿sí? Entonces, justamente ahí se evidencia el fraccionamiento mineralógico de la magnetita. Entonces, eso es muy importante que nosotros comprendamos. Y un ejemplo de ello podemos tener estos diagramas, estas imágenes que nos están evidenciando estas magnetitas formadas en yacimientos tipo pórfidos, por ejemplo, ¿sí? Y otra relación importante viene a ser lo que está acá, que básicamente se define un estándar, un estado estándar,
y en base a ello se compara. Y a eso denominamos actividad. Entonces, la actividad también puede estar manifestada en términos de potencial, que básicamente esas variaciones de actividad van a tener implicancias en lo que viene a ser los potenciales químicos, ¿sí? Entonces, como moraleja es simplemente que nosotros comprendamos que este potencial lo que va a buscar siempre es el equilibrio. Y ahora, ¿cómo podemos también entender esto? Es que uno sabe que durante la evolución magmática, principalmente, lo que muchas veces al formar minerales ferromagnesianos, obviamente con fierro más dos, ya sea en piroxenos, un poco en anfibios, qué sé yo, está aumentando aparentemente el fierro más 3 y eso es lo que le da un contexto de oxidación al sistema. Y es por ello que la fugacidad es en torno a oxígeno es diferente a cero, digamos, son diferentes. Y ello para buscar el equilibrio es que va a buscar reaccionar. Y es por ello que va a tratar de consumir todo ese fierro, todo ese oxígeno, para, para poder entrar en un contexto más equilibrado. ¿Sí? Entonces, es importante que comprendamos bien estos conceptos. ¿Por qué? Porque luego viene la parte, digamos, aplicativa, la parte para comprender estos diagramas termodinámicos. Por ejemplo, acá les muestro dos diagramas ya modificados, ¿no? Por mi persona de este autor. Básicamente con temas didácticos para poder comprender una alteración potásica y la fílica. En la imagen A, por ejemplo, estamos evidenciando dos cositas: actividades de sodio, actividades de hidrógeno, actividades de potasio, actividades de hidrógeno. Entonces, básicamente me está diciendo que esto va a ser bien alto cuando haya una alta actividad de potasio. Entonces, nosotros ya lo estamos comprendiendo esta actividad como algo proporcional a la concentración, ¿sí? Por ejemplo, en estas zonas, donde hay implicancia del campo de estabilidad del feldespato, ¿sí? Y en este campo de la albita. Ahora, si uno es más observador, está evidenciando que estas temperaturas pueden estar relacionadas a la alteración potásica, y lo que se está evidenciando es que durante este descenso del campo azul al campo, digamos, rojo, estamos viendo que está aumentando el campo de estabilidad ¿de quién? Del feldespato potásico, por ejemplo, y está disminuyendo el campo de estabilidad del albita. Y es por eso que muchas veces el potasio puede sustituir al sodio para formar la alteración potásica, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, en la alteración fílica, como sabemos, también se sigue enfriando aún más el sistema. Y si bien eso no es tan importante, pero acá se observa algo bien detallado, que el campo de la muscovita, que para nosotros va a ser cerecita de grano fino, ¿sí? Que básicamente su campo de estabilidad está aumentando a condiciones de acidez, porque ¿dónde vamos a tener mayor acidez en el diagrama? Para que esto aumente hacia la izquierda, la actividad del hidrógeno debe ser alta. Y ya desde ahora ya les menciono, cuando cada vez que veamos en reacciones a este señor, netamente nosotros debemos estar pensando en algo importante, que viene a ser el pH. Y si hay una alta actividad, digamos, de iones y hidrógenos, quiere decir que mi sistema se está acidificando, o sea, un pH más bajo. O sea, en estas zonas estamos más ácidos. Y lo mismo hacia abajo, más ácido. ¿Sí? Entonces, justamente estábamos viendo que el campo de esta muscovita, el campo de la caulita, están apareciendo. Sus campos se están ampliando y le están quitando campo a otros minerales, justamente por un efecto también del pH, ¿sí? Que es muy importante durante también la alteración fílica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son diagramas que ahora sí nos permiten comprender en base a los conceptos previos que habíamos mencionado de actividad, y ya podemos tener un panorama mucho más claro de qué es lo que significa estos conceptos, ya con los diagramas. ¿Sí? A ver. Ahora, y básicamente, como ya les dije, nos van a permitir comprender la estabilidad mineralógica durante cambios en qué, en actividad, ya sea en pH y sobre todo también temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora,
Otro, y este punto sí es también para mí muy importante, y voy a culminar con algo de estos términos. Básicamente es, muchas veces nos hemos topado con términos, por ejemplo, como fugacidad de azufre, estado de sulfuración, sulfuración, contenido de azufre de los ensambles de sulfuros y reacciones de sulfuración. Y muchas veces y la gran pregunta es si son equivalentes. Si uno revisa o uno ha escuchado, muchas veces nosotros tomamos como sinónimos a estos términos, pero la gran respuesta es que no son términos equivalentes, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una definición específica y no necesariamente una implica la otra, ¿ya? Entonces, este es el diagrama de Naudi, ¿sí? Que nos está mencionando, digamos, conceptos como fugacidad de oxígeno, ¿sí? Temperatura, ¿sí? Muy importante las temperaturas, y temas como estados de sulfuración, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que quiero que entiendan o se lleven de esta charla también es que algunos conceptos que estamos empleando, lo estamos empleando de manera incorrecta para definir algún proceso, pero que en realidad me está manifestando otro proceso, o otro concepto, u otra definición. Por ejemplo, mira, tenemos esta tendencia, y algo clásico que podemos nosotros mencionar es que podemos tomar muchas veces como términos muy semejantes como fugacidad de oxígeno, estado de sulfuración. Por ejemplo, una alta fugacidad de oxígeno relacionada a un alto estado de sulfuración. Pero desde ya les digo que son dos términos totalmente diferentes. Y para muestra este ejemplo, en esta curva, por ejemplo, o en esta tendencia, se está evidenciando que estoy pasando desde niveles de sulfuración, digamos, intermedios bajos hasta ligeramente altos. O sea, estoy aumentando el estado de sulfuración. Pero ¿qué está pasando con la fugacidad de azufre? La fugacidad de azufre en esta evolución está disminuyendo. Y eso es lo que me está manifestando acá, que un aumento de estado de sulfuración está implicando una caída de la fugacidad de azufre y una caída de la temperatura, ¿no? Entonces son parámetros totalmente diferentes, conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Por ejemplo, el estado de sulfuración se va a establecer, digamos, ya sea para un ensamble de minerales, ¿ya? En equilibrio, obviamente, y que este estado de sulfuración tiene dos parámetros que lo condicionan, la temperatura y la fugacidad de oxígeno. Y es por ello que no podemos atribuir que fugacidad de oxígeno es lo mismo que estado de sulfuración, porque el estado de sulfuración está controlado por la fugacidad de azufre y por la temperatura, ¿ya? Y otra cosa más, que estos cambios de estado de sulfuración también son parámetros dependientes de estas reacciones de sulfuración que se van a dar. Estas líneas azules me están manifestando las reacciones de sulfuración, cambios en el estado de sulfuración, que ojo, tampoco es sinónimo de aumentar minerales con alto contenido en azufre, y eso lo voy a evidenciar en el siguiente slide, ¿ya? Y básicamente la fugacidad de azufre es una propiedad, como ya lo he mencionado, del sistema, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se puede posiblemente comprender ello? Mire, de una manera práctica, lo que se puede interpretar es que durante esta evolución de estado de sulfuración, ¿ya? Está disminuyendo la fugacidad de oxígeno. ¿Por qué está disminuyendo? Porque como ya les había dicho, la fugacidad de algo es la tendencia de escape, ¿sí? Y cómo logro también disminuir esta concentración es por formación de minerales. Y entonces, básicamente, ¿por qué está disminuyendo la fugacidad de oxígeno? Porque está disminuyendo, digamos, toda digamos, su concentración o su potencial de escape está perdiendo dentro de mi sistema por la formación de sulfuros. Y básicamente está formando durante esta trayectoria sulfuros, ¿sí? Entonces puede ser la respuesta a ese cambio, de esa caída de fugacidad de azufre, ¿sí? Eso es muy importante. Otra cosa que muchas también atribuimos es el estado de sulfuración con contenido en azufre de los sulfuros, por ejemplo. O siempre decimos ya, estados de sulfuración alta, entonces minerales que tienen alto contenido en azufre. Y eso también es
error, digamos, en definiciones, ¿ya? Porque el estado de sulfuración, como ya les dije, es un ensamble en equilibrio. De otra manera, ustedes pueden relacionar este estado de sulfuración, si quieren buscarlo como una analogía, por ejemplo, a lo que viene a ser eh, los temas relacionados a petrología metamórfica, el tema de fases minerales, de fases metamórficas, que básicamente están controlados, se acuerdan, por la presión y temperatura, y no se acuerdan que la fugacidad de oxígeno es un sinónimo de presiones parciales. Entonces, básicamente entonces, ¿qué es un estado de sulfuración? Si uno quiere buscar equivalentes, básicamente es una asociación o digamos, un ensamble que van a estar en equilibrio a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y en este caso, esa presión parcial traducida como fugacidad de azufre, ¿sí? Si quieren buscar, digamos, analogías. Ahora, y lo que les mencionaba, que el estado de sulfuración no tiene que ver nada con el contenido de azufre en los sulfuros. Por ejemplo, yo realicé este pequeño diagrama en base a la data o a la información estequiométrica de muchos minerales de sulfuros, eh, y uno evidencia este diagrama y de acá podemos sacar cosas interesantes y relacionarlos con estos diagramas. Por ejemplo, la pirita aproximadamente tiene un 53% digamos, en peso de azufre, y la cobelita o la cobelina solamente tiene un 33%. Quiere decir que la pirita tiene más azufre, ¿ya? Pero miren, ¿saben lo que pasa en esto? Lo que va a pasar es que la cobelita está en un estado de sulfuración mayor, solo en un estado de sulfuración alto, muy alto. Pero la pirita en estados de sulfuración desde intermedios hasta altos. Entonces, no tiene que ver nada la concentración de azufre de los sulfuros con respecto al estado de sulfuración, porque acá estamos viendo que la pirita tiene mayor contenido de azufre y la cobalina menor, pero el campo de estabilidad de la pirita se extiende hasta qué campos, hasta de sulfuración más bajos, como en un estado de sulfuración intermedio, por ejemplo. Y entonces, por eso digo, no es sinónimo estado de sulfuración con contenido de azufre en los sulfuros, como ya lo estamos evidenciando en este caso, ¿ya? Porque si fuera así, entonces la pirita, por tener mayor contenido en azufre, debería solo estar en este campo, y la cobalina venir desde estos campos hacia arriba. Estamos viendo que es todo al revés. Entonces, no necesariamente el contenido de azufre de los sulfuros es un equivalente del estado de sulfuración, ¿sí? Entonces, quiero que se lleven claro estos conceptos, muy importantes luego para las interpretaciones. Entonces, como ya les digo, el estado de sulfuración no es una función del contenido de azufre de los minerales de sulfuro, ¿ya? Eso es muy importante. Y ya para finalizar, puedo mencionar acerca de algunas pequeñas aplicaciones. Por ejemplo, este es un diagrama muy importante y muy entendible de solo algunos ensambles que se pueden dar dependiendo de los estados de sulfuración y dependiendo de qué sistema está predominante. Porque como ya lo habíamos visto, en estos diagramas, ¿ya? Hay que tener en cuenta qué elementos están en el sistema. Si solamente es un sistema que tiene fierro azufre, o un sistema que solo tiene fierro arsénico azufre, o tiene cobre ahora. Entonces, es bueno también entender ello. Entonces, justamente acá, dependiendo del tipo de sistema que tengamos, podemos establecer ciertos, digamos, ensambles de minerales a tales estados de sulfuración, ¿sí? Y este es un ejemplo, digamos, muy importante y muy ilustrativo que nos está mostrando. Esto es de un yacimiento en Alemania, de metales base, por ejemplo, en epitermales, y nos está manifestando justamente acá azufre nativo, rejalgar y cuarzo, pero básicamente en estos campos, entre arsénico nativo y rejalgar. Entonces, básicamente, según este diagrama termodinámico, que básicamente es un desglose
de lo que viene acá. Simplemente el diagrama estaría por acá, ¿sí? En estas zonas. Para ilustrarlo mucho mejor, podemos mencionar que eso puede estar por acá, algo así. ¿Ya? Este diagrama. Entonces, ahí estaríamos hablando de que en este caso, el sistema ha evolucionado, y eso lo mencionan en el artículo, que el arsénico nativo, durante su evolución, también se disolvió un poco de arsénico nativo. Y al haber un poco de azufre disponible en el sistema, empezó a formar rejalgar, ¿sí? Entonces, justamente la trayectoria seguida por ese proceso ha sido posiblemente de la siguiente manera, que nos está evidenciando una primera, digamos, este campo me está manifestando que el azufre y el arsénico están en forma líquida, ¿no? Entonces, esta curva llega hasta por acá. Un poco se disolvió y luego ese mismo azufre entró con ese mismo arsénico para formar rejalgar a un estado de sulfuración un poco mayor, porque los estados de sulfuración aumentan en este sentido, ¿no? Entonces, posiblemente es un aumento de sulfuración. Y básicamente que está manifestándose una ligera caída de la fugacidad de azufre. Ahora, y eso también tiene implicancias cuando uno ve reacciones, por ejemplo. Y este es un caso muy importante para los que están haciendo secuencias paragenéticas, por ejemplo. Mira, esta reacción me está manifestando que el rejalgar con aumento de azufre forma oro pigmente, ¿sí? Entonces, según esta reacción, si el sistema sigue aumentando en azufre, y obviamente sigue habiendo arsénico en el sistema, va a seguir formando oro pigmente. Entonces no es posible en equilibrio que yo tenga rejalgar con azufre nativo, por ejemplo. Porque si hay todavía azufre disponible y obviamente también arsénico disponible, esta reacción siempre va a querer llevarse a cabo. Va a seguir formando siempre oro pigmente. Entonces, en equilibrio termodinámico no podemos tener rejalgar con azufre nativo. Y eso también se evidencia en el diagrama. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es poder comprender, pero muchas veces en una muestra de mano yo puedo tener los tres, oro pigmente, rejalgar, azufre nativo. ¿Ya? Y ahora, rejalgar con azufre, con oro pigmente, ¿se pueden dar en equilibrio? Sí, normal. Porque esta es una línea y hablando termodinámicamente, esta línea es todo digamos, una zona. ¿Ya? Entonces se puede dar, simplemente porque ya se seguía formando, eh, digamos, cantidades considerables de oro pigmente, luego ya no hay mucho azufre y poco de arsénico y puede formar rejalgar, ¿ya? Pero rejalgar con azufre nativo no pueden estar como dos minerales en equilibrio, pero en una muestra se puede dar, puedo tener hasta los tres. Entonces, si ya yo tengo a los tres en una muestra, desde ya me está diciendo que no ha habido un solo evento, por ejemplo. Porque si yo encuentro oro pigmente, rejalgar y azufre nativo, yo ya sé, digamos, por el análisis de estas reacciones termodinámicas, yo ya sé que rejalgar con azufre nativo en equilibrio no pueden estar. Entonces, es lo más probable que si, digamos, se acabó el arsénico y ya no formó rejalgar, entonces lo más probable es que este rejalgar sea de una etapa posterior. Es lo más probable. ¿Ya? Entonces, todo esto va a estar controlado por factores, como ya dije, las concentraciones de estos componentes en el sistema. Y es algo que también que espero que se lleven de la charla. Siempre atribuimos a que en tal zona ha precipitado tal o cual mineral solamente a cambios en temperatura, cambios en pH, en salinidad, en fugacidades y todo ello. Pero también algo importante que debemos tomar en cuenta es si han habido los componentes necesarios para formar tal o cual mineral. Y desde ese punto de vista no mucho nos ponemos a pensar, sino que decía, ¿por qué en tal zona solamente tengo bornita y no calcopirita? Allá, y atribuyen, ¿no? Temperatura, cambios en tal, pero quizás las concentraciones no eran apropiadas para formar tal mineral porque has podido tener las condiciones termodinámicas, temperatura, presión, todo lo que tú quieras, pero si no has tenido netamente las concentraciones necesarias para formar tal mineral,
por más de que tengas las características termodinámicas propicias, no vas a poder llegar a formar tal mineral. Entonces, es algo que ya desde ya debemos poner a pensarnos desde ese otro lado de vista para también hacer interpretaciones para genéticas mucho más consistentes. Sí, entonces yo con eso, eh, ya básicamente con eso me despido porque este es un pequeño post que hice hace unos días y lo posteé básicamente para poder definir eh, algunos términos como estado de sulfuración, fugacidad, sulfuración, contenido en azufre y reacciones de sulfuración, y más que nada comprender sus significados, sus definiciones y algunos ejemplos de por qué él no equivale a él, de por qué él no equivale a él, ¿sí? Entonces, he tratado de hacerlo algo didáctico para la comprensión muchas veces, porque muchas veces son estudiantes y lo que buscamos es tener una idea inicial. Y ya desde esta idea inicial uno se puede meter de más de lleno a leer o a investigar más de esos conceptos, ¿sí? Entonces, es un resumen que, como digo, se puede hablar mucho más de ello, pero sí tomaría un poco más de tiempo, pero ahí se los dejo y lo pueden revisar ustedes. Entonces, yo con eso culmino, agradeciendo nuevamente a CWC por la oportunidad de brindarles este pequeño taller, y cualquier duda o consulta estaré dispuesto a resolver si se puede en este caso, ¿no? Muchas Gracias, gracias, William. Williams. Bueno, muchas gracias con todos. Si tuvieran alguna consulta, por favor, lo pueden hacer a través del chat. Y los que están dentro de nuestra página web o YouTube podrían usar el foro para poder dejar sus consultas. Williams, nos están haciendo una consulta por el chat, no sé si lo puede revisar. Sí, claro, a ver, lo voy a revisar. Por ahí me mencionan si existe algún paper aparte de Fomboté sobre geología experimental. Bueno, sí, como le digo, los estudios o los primeros estudios que yo he revisado fueron los de Kalin Kuzmanov y Gleb Pokrovsky. Si no mal recuerdo, son de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Y son personas que básicamente Luis Fonboté hace un resumen de ya un artículo del año 2012, que básicamente es el artículo de Fonboté del año 2017. Entonces, la fuente, digamos, que yo encontré y mucho mayor explicada por, obviamente, el número de páginas y toda la consistencia que tiene el artículo es los de Kalin Kuzmanov y Gleb Pokrovsky del año 2012, que está publicado en el SEG, si no mal recuerdo. O en todo caso también se los puedo compartir, no hay ningún problema. Estimado Williams, nos están preguntando a través del YouTube, Ujú, Ronnie Navarro nos dice, la sí. presencia de crisocola, galena y óxidos en vetas, ¿qué me están indicando? Crisocola, bueno, la crisocola principalmente ahí hablaríamos de un tema ya netamente supérgeno, ¿ya? Ahora, la crisocola es netamente ya supérgeno. Ahora, me mencionaste galena y no, ¿qué otro mineral? Y óxidos en vetas. Ya es que justamente también es parte de un taller que he brindado acerca de todo lo que van a ser yacimientos supérgenos, y decirte ahorita una respuesta a qué obedece, básicamente es simplemente oxidación, etapas de oxidación y estabilidad mineralógica. Todo ello, todos los ensambles que uno puede tener, aunque no lo crean, se puede tratar de entender con los diagramas de estabilidad mineralógica. Pero ojo, los diagramas que yo he empleado el día de hoy son diagramas termodinámicos a temperaturas magmatohidrotermales, ya sea 300, 400, 250 grados. Para comprender los yacimientos supérgenos se necesitan los diagramas termodinámicos principalmente a temperaturas ambientales, que son los que se emplean. Entonces, tener mucho cuidado cuando emplees un diagrama termodinámico, digamos, para tal elemento a condiciones supérgenas, o sea, a 25 grados, la presión 1 atmósfera, que tú lo quieras emplear para, para explicar el comportamiento de un elemento en condiciones hidrotermales. Hay que tener mucho cuidado porque, como ya lo mencioné, el pH cambia. El pH normal en condiciones supérgenas, el pH normal se establece en un 7, digámoslo así, pero en condiciones hidrotermales cambia totalmente el pH.
disminuye el campo de estabilidad hacia la izquierda, ¿no? Hacia un 5, 5.5. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos está Ah, preguntando Marx a través del chat. una pregunta me dice, ¿el oro orogénico con qué tipo de ligando se transporta? Ya, bueno, en el caso del oro orogénico, según los artículos que hay, porque todo es experimental para poder entender esto, se transporta como complejos bisulfurados, pero ahí no tiene que ver nada, o sea, no es un factor importante cambios en oxidación, ningún cambio, sino básicamente es un tema de afinidad, de que estos complejos tienen mucha afinidad por el fierro, o el fierro tiene mucha afinidad por estos complejos bisulfurados para formar sulfuros como pirita, por ejemplo. Y muchas veces los yacimientos de oro orogénico, al tener un control estructural y ese fluido circula como complejo bisulfurado, el fierro que pueda estar en los minerales de la roca caja tiene una alta afinidad por este complejo bisulfurado, interactúan, lo que forman son sulfuros como pirita y deja libre al oro. O sea, el oro se queda sin ligando efectivo. Y es por ello que, si han escuchado ustedes, lo que se habla muchas veces de la piritización de la roca caja para la precipitación del oro, que es muy común en este tipo de sistemas cuando hay vetas y todo ello, con oro y hay, digamos, mucha cantidad de pirita y ahí mismo se encuentra el oro. Y entonces se ha dado justamente por lo que menciono, por una piritización de la roca caja, lo que condiciona la precipitación del oro, por ejemplo. Tenemos una consulta más de Víctor Zúñiga a través del chat. ¿Cómo se puede definir un ligando? A ver, básicamente un ligando es, digamos, es un complejo, ya sea clorurado, bisulfurado, hay también con forma de molibdatos, pero la cuestión es que va a tener una alta afinidad por el metal y eso va a ser muy efectivo para el transporte de estos metales en el fluido hidrotermal. ¿Sí? La función que cumple un ligando es básicamente aumentar la solubilidad de un metal en el fluido hidrotermal para, digamos, un buen transporte. ¿Sí? Rosemary Liz también nos está consultando a través del chat. Ujú. A ver, me dicen la presencia de cerros colorados como rojo, verde, lila, amarillo, etcétera, definitivamente separado en tramos correspondientes a alteraciones, corresponde a alteración hidrotermal que se puede extraer de las montañas de colores. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que se puede extraer o no? Ojo, podemos tener alteración, pero no necesariamente mineralización, porque hay que tener en claro dos conceptos. Una cosa es que este fluido, simplemente este fluido en interacción con la roca caja genera una alteración. Pero si este fluido también al generar esta alteración tiene componentes metálicos que pueden precipitar, entonces este fluido también es un fluido mineralizante. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, digámoslo así. Una cosa es, digamos, la alteración que puede estar implicada con la mineralización, sí, pero podemos tener alteración y no mineralización necesariamente. Entonces, no conozco, digamos, o sea, sí he visto, ¿no? Acerca de las montañas de colores en Cusco, por ejemplo, pero cada color puede obedecer a tal mineralogía, por ejemplo. Digamos, sean óxidos, ya sean óxidos como goetita, óxidos como o algunos como jarosita, algunos sulfatos. Entonces, va a depender todo de la físico-química y tener cuidado a qué condiciones se ha desarrollado ello. Pero básicamente, si es por intemperismo, básicamente normal se puede comprender ello con diagramas termodinámicos a temperaturas ambientales. Y hay todo un libro acerca de estos diagramas termodinámicos en condiciones supérgenas y que es muy, muy importante para, por ejemplo, comprender los yacimientos supérgenos no solo en Chile, sino también en el Perú. Y tenemos casos en el Perú de enriquecimiento supérgeno en algunos yacimientos. Mars Cosio nos está preguntando a través del chat. A ver, me dicen, ello significa que los fluidos hidrotermales de sistemas magmatermales que son estériles en iones de minerales. A ver, ¿qué significa? Sí, hay fluidos que no necesariamente traen carga metálica. ¿Y eso a qué se puede atribuir? A muchos factores, pero uno de ellos de manera simple se puede atribuir que no han habido los ligandos necesarios para el transporte efectivo de estos metales, por ejemplo. Entonces, como ya le había mencionado desde la parte introductoria, ese
comprender que vas a generar un sistema mineral no solo implica de estos términos como si el fluido traía metales o no, porque tu fluido puede venir cargado de metales, bien enriquecido, con las características que se le atribuyen al tema de fertilidad. Pero si no tienes las rocas que van a hospedar la misión, no son buenas rocas en cuanto a las características físico-químicas para interactuar con este fluido, entonces posiblemente no tengamos un posible yacimiento mineral, un posible depósito. Entonces, como digo, comprender esto va más allá de solo entender si traía o no metales. Por ejemplo, experimentos de Henrich, 2004, si no me recuerdo, mencionan que se puede formar un pórfido simplemente con las concentraciones eh, normales de cualquier roca ígnea, por ejemplo. Y la cuestión es que en ese experimento lo que atribuían era que básicamente un pórfido se atribuye por el contenido en azufre, más que necesariamente el contenido en cobre. Y ese es también un tema muy interesante que se puede abordar respecto a poder comprender qué hace que ese azufre sea primero importante en altas concentraciones y luego todo ese azufre en forma oxidada pasa a ser un azufre reducido para favorecer la formación de sulfuros como calcopirita, pirita y otros minerales más. Entonces hay que tener, digamos, una perspectiva más amplia acerca de los fluidos hidrotermales. Nos está preguntando Jorge Víctor Obregón desde YouTube. Lo hemos copiado al chat. Ah, ya, ok. Me menciona los mecanismos de precipitación ya, justo en el molibdeno. En el molibdeno actualmente ya artículos he encontrado muy pocos. Sí tengo yo mi propia perspectiva del molibdeno, pero el molibdeno así en forma, digamos, algo establecido no hay. Simplemente el molibdeno se conoce, digamos, de forma tradicional que se transporta, digamos, por complejos en molibdatos, en OH, ¿no? Pero que no. Ahora, comprender su fisicoquímica, si es para mí, todavía yo no he logrado entenderlo y creo que no hay ningún artículo disponible. Charadia en uno de sus, o el doctor Charadia en uno de sus presentaciones también hace ya unos meses atrás mencionaba que en la Universidad de Ginebra están trabajando ya para poder entender todo lo referido a la solubilidad del molibdeno y yo imagino que ya este o el otro año posiblemente hayan ya algunos resultados para comprender toda su transporte, su precipitación, cuál es la fisicoquímica con respecto a este elemento. Ahora, lo que sí he podido establecer es que, según los diagramas, el molibdeno tiene un comportamiento, por ejemplo, en el pH, diferente a lo que viene a ser los metales base, perdón, a como cobre sin plomo, por ejemplo, que si uno analiza esos diagramas, voy a tratar de llegar a esa diapositiva, por ejemplo, como digo, son mi propia perspectiva en base a los diagramas termodinámicos, por ejemplo, es este, que básicamente el molibdeno tiene un comportamiento totalmente diferente al comportamiento del cobre sin plomo durante la precipitación, sino es todo lo contrario, tú necesitas aumentar el pH, por ejemplo, para su precipitación. Y eso tiene que ver mucho para mí desde un punto de vista explicativo, más no demostrado científicamente, es porque se conoce que el molibdeno es de una etapa más tardía. Entonces, cuando se genera toda, digamos, toda esta alteración y precipitación de cobre sin plomo, el fluido se está neutralizando con la roca caja. Y entonces el fluido, y eso favorece la solubilidad del molibdeno, como estamos viendo en este diagrama. Una alta solubilidad en condiciones, digamos, un poco más neutro y hasta reductora, perdón, alcalinas. Y lo que va a pasar luego es que a medida que aumenta la acidez, va a ir precipitando. Y es porque justamente este señor, lo que va a pasar es que se va a transportar con un complejo en molibdatos, por ejemplo en OH, y lo que va a pasar es que al aumentar el pH, al aumentar la acidez, o sea, una disminución del pH, este OH, que es su ligando de transporte, se desestabiliza. Por ejemplo, se desestabiliza en este campo, porque al caer el pH, o sea, al hacerlo más ácido, este complejo se desestabiliza.
y lo que va a pasar es que este molibdeno puede ser liberado y como todavía hay azufre disponible en el sistema, puede favorecer la precipitación de sulfuros de molibdeno, o sea, la molibdenita, por ejemplo. Pero le digo, con estos diagramas se puede tener una idea, pero ya explicarlos a qué obedece que a estas condiciones tenga una alta solubilidad es algo que todavía no se comprende en su totalidad. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Williams. Si no hubiera otra pregunta de los asistentes al Zoom. Mm, no, creo que no hay. A Creo ver. que ya no, sí. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su participación, recordarles que tenemos un curso disponible que empezamos el día 7 de septiembre, va a tener una duración de 6 días y los invitamos a que participen directamente ahí. No sé, Williams, nos está preguntando William a través del chat. Ya, me dicen, ¿y si las anomalías en rocas carbonatadas puede indicar que estemos cerca a un posible cuerpo? Eso, básicamente yo he trabajado en sistemas tipo SCAR y sí he manejado esta data y un poco lo que puedo hablar de ello es que el molibdeno dentro ya de un sistema SCAR en este caso tiene una alta presencia, pero solo, digamos, en concentraciones bien altas relacionadas al pórfido. Pórfido y las zonas proximales al SCAR, digamos, en el endoscar, y cada vez disminuyendo en el exo. Entonces, porque el molino también es, digamos, no se logra, ¿cómo decirlo? No se logra distribuir, digamos, a lo largo, porque también sus campos de estabilidad no lo permiten. Pues digo, para todo hay campos, hay diagramas que nos dan una idea de la comprensión de cada elemento, pero como anomalías para exploración, no he trabajado en eso, o sea, no te podría dar una idea acerca de anomalías, simplemente yo lo que sí he visto es las altas concentraciones de cobre, ya sea en el pórfido relacionado al SCAR, en las zonas de endo también con altas concentraciones de molibdeno y hasta visibles molibdenita, y en el exo muchas veces bajas concentraciones, que sí ha habido un poco de molibdenita en el exo, básicamente por un control estructural, algunas venillas por ahí, pero más allá de eso no he podido encontrar. Listo. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos. Bueno, los invitamos al Bueno, curso que vamos a iniciar el día 7. Si tuvieran alguna consulta o tuvieran algún problema para poder acceder o algún problema con su usuario y contraseña dentro de nuestra página web, nos pueden escribir a nuestra página de Facebook o a nuestro WhatsApp, que ya todos lo tienen y nosotros encantados les ayudamos. Muchas gracias, Williams, por tu tiempo, por habernos explicado tan detalladamente todos estos temas que veremos con mayor profundidad durante las clases del curso. Y bueno, agradecerles a todos los participantes. Si tuvieras algunas palabras de despedida, William. sí, William, más bien muchas gracias a CW por la oportunidad de estar presentando este tema que para mí es interesante y le da otra perspectiva a la comprensión de yacimientos, en este caso pozos epitermales. Y como les digo, se va a ahondar a mayor detalle cada uno de estos puntos vistos en esta pequeña charla en el taller que ya mencionaste, ¿no? Entonces, los invitamos a que se puedan sumar a este pequeño taller y puedan reforzar, digamos, sus conceptos, ya sea para los estudiantes. Yo mucho enfoco el tema de que ellos aprendan bien los conceptos y ya para los profesionales que estos conceptos lo puedan aplicar a mayor, digamos, o que tengan ya un soporte para todo lo que ellos ya ven en campo, ¿no? Entonces, a agradecerles y muchas gracias, William, por la oportunidad. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el día lunes 7. Hasta luego. Listo, saludos.